El 23 de junio de 2018, 12 niños fueron de paseo con su entrenador de fútbol en la provincia norteña de Chiang Rai, en Tailandia, y terminaron atrapados en un sistema de cuevas dentro de una montaña. Todo comenzó con una fiesta. El 23 de junio, Perapat Songpianchai cumplió 17 años, y como muchos jóvenes, lo quiso celebrar a lo grande. Su familia le había preparado un pastel de cumpleaños de Bob Esponja y varios regalos lo esperaban en su casa en un poblado rural del distrito de Mae Sai. Pero el niño no quería regresar pronto a su casa ese día. Había salido con sus amigos y su entrenador, todos miembros del club de fútbol juvenil local, los Jabalíes Salvajes. Cuando terminó la práctica, jugaron a las carreras con sus bicicletas a través de los arrozales que días recientes habían estado cubiertos de lluvia. Su destino, la cueva Tuam Luang, uno de los lugares favoritos de los adolescentes, que adoraban explorar sus pasajes y corredores. En la entrada de Tuam Luang dejaron sus bicicletas y sus bolsas. Esta no era la primera vez que se aventuraban en las profundidades de la cueva. En ocasiones habían recorrido hasta 8 kilómetros para llevar a cabo los ritos de iniciación del equipo, que consistían en escribir los nombres de los nuevos miembros en las paredes de la cueva. Los niños se adentraron llevando solamente sus linternas. No creían necesitar más, después de todo solo planeaban quedarse allí una hora. Pero transcurridas varias horas, en la casa del cumpleañero, su familia comenzó a preocuparse. Debajo de la cadena montañosa que separa Tailandia de Myanmar está Tuam Luang, un sistema de cuevas de 10 kilómetros, el cuarto más grande de Tailandia. Este es un destino popular para los niños aventureros, pero tiene sus peligros y ya antes se habían perdido personas. Una vez que comienza la temporada de lluvias del monzón en julio, la cueva pasa de ser un lugar completamente inocuo a uno extremadamente peligroso. La cueva se puede inundar hasta 5 metros durante la temporada de lluvias, y solo se debe entrar en ella en noviembre y abril. El agua se mueve, está lodosa y casi no hay visibilidad. Y una vez que la cueva se inunda, es muy peligroso incluso para los buzos más experimentados. Casi todos en Mae Sai lo saben, así que cuando los padres de los jabalíes salvajes comenzaron a preocuparse por sus hijos perdidos, se dirigieron de inmediato a la cueva. El plan de los niños para visitar Tuam Luang había sido discutido por WhatsApp con otros amigos. Cuando los padres se enteraron y llegaron, fuera de la entrada encontraron sus bicicletas, las bolsas y algunos zapatos. Fue entonces cuando dieron la voz de alarma. En la profundidad de la cueva, los jabalíes salvajes se dieron cuenta que estaban en serios problemas. Había estado lloviendo durante los últimos días y toda el agua que caía en la montaña se estaba filtrando dentro de la cueva. Sin advertirlo, las cuevas de Tuam Luang se estaban inundando rápidamente. Unas primeras declaraciones de los niños sugieren que se vieron atrapados en una crecida. Necesitaban salir, pero no tuvieron otra alternativa que adentrarse en lo profundo de la cueva. Los jabalíes salvajes acabaron en una pequeña plataforma rocosa a unos 4 kilómetros de la entrada de la cueva, pasando un punto normalmente seco conocido como la playa de Pattaya, que para entonces estaba inundado. Envueltos por la implacable montaña y rodeados por la oscuridad, los niños y su entrenador perdieron todo sentido del tiempo. Sin duda crecía el temor, pero estaban determinados a sobrevivir. El grupo usó rocas para excavar 5 metros en esa isla seca y crear una caverna donde pudieran estar juntos y mantener el calor. El entrenador de nombre Ake, un ex monje, les enseñó técnicas de meditación para ayudarlos a permanecer en calma y usar el menor aire posible. Y les dijo que permanecieran quietos para conservar la fuerza. Una extraordinaria serie de circunstancias también funcionó a su favor. Aparentemente no tenían comida, pero sí contaban con un abastecimiento de agua potable en forma de humedad que goteaba de las paredes de la cueva. Estaba oscuro, pero llevaban sus linternas. También tuvieron suficiente aire debido a la piedra caliza porosa y a las grietas en las rocas por donde podía entrar aire. Contaban con las condiciones adecuadas para sobrevivir al menos por un tiempo. Lo más importante es que los jabalíes salvajes se tenían los unos a los otros. Lo más difícil ahora era esperar el rescate. Fuera de la cueva se desarrollaba rápidamente una enorme operación. Las autoridades habían llamado a las fuerzas de élite de la Marina de Tailandia, la Policía Nacional y otros equipos de rescate. Los voluntarios locales también contribuyeron. Las primeras investigaciones dieron con huellas en una de las cámaras de la cueva, pero ningún otro signo de que los niños estuviesen vivos. Explorar la cueva era un desafío. La mayoría de los buzos de la Marina tenían poca experiencia en buceo en cuevas, y el clima era implacable. Las fuertes lluvias significaban que el nivel del agua seguía aumentando, inundando las cámaras y aislando a los rescatistas en partes de la cueva. Los ingenieros trataban desesperadamente de bombear el agua fuera de la cueva, pero esto se hacía prácticamente imposible.
Al comienzo nadie realmente tenía idea de qué hacer, dijo un voluntario. Las autoridades llevaron todo tipo de equipos, pequeñas bombas de agua, tubos largos, cuchillos y palas. Pero muchos de estos aparentemente no eran adecuados. Incluso trataron de perforar la montaña desesperados por encontrar grietas en las cuevas por donde poder entrar. Y usaron drones con sensores térmicos para tratar de localizar a los niños. En medio de las operaciones de rescate, un pequeño grupo conformado por los familiares de los niños mantuvo una vigilia en la entrada de la cueva. El grupo gradualmente aumentó para incluir a los maestros de la escuela en la que asistían los jabalíes salvajes. Sus compañeros también organizaron rezos y cantos y colocaron mensajes de esperanza en el colegio. Los habitantes de localidades cercanas se organizaron para donar dinero y cientos de paquetes de comida para los familiares de los niños y su entrenador. El sentido comunitario pronto comenzó a extenderse a medida de que la noticia acaparaba la atención del país. Llegaron voluntarios de otras partes de Tailandia y las redes sociales tailandesas se inundaron de mensajes de apoyo. Los primeros rescatistas internacionales llegaron el jueves 28 de junio. Eran especialistas de rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y buzos especializados en cuevas del Reino Unido, Bélgica, Australia, Escandinavia y muchos otros países. En los días que siguieron, los rescatistas lucharon una batalla constante contra el clima. Tenían que nadar contra la corriente y a menudo se vieron forzados a regresar debido a la crecida del agua. El domingo 1 de julio, a poco más de una semana después de que desaparecieran los niños, los rescatistas lograron cierto progreso. Llegaron a una caverna grande que después nombrarían como Cámara 3 y serviría como base para los buzos. Al día siguiente, 2 buzos británicos hicieron un hallazgo increíble. John Volantin y Rich Stanton habían estado desafiando los estrechos y turbios pasajes de la cueva durante varios días, colocando cuerdas de guía y buscando signos de vida. Al llegar a la playa Pattaya no encontraron nada, pero al continuar un poco más en la oscuridad, unos cientos de metros, la luz de la linterna de John iluminó algo increíble. Los niños emergieron de la oscuridad, saliendo de la cueva y dirigiéndose hacia ellos. Junto a John, Rick no podía creer lo que estaba viendo y exclamó: «¡Están todos vivos!». Habían encontrado a los jabalíes salvajes. Los 2 buzos pasaron un tiempo con los niños tratando de levantarles la moral. Después les dejaron linternas y prometieron regresar más tarde con comida. El júbilo fue instantáneo y dio la vuelta al mundo. Aquejados por la preocupación durante una semana, los padres de los niños estaban eufóricos al ver que sus hijos habían sobrevivido milagrosamente. Se veían delgados, pero estaban en relativamente buen estado de salud. Pronto llegaría un médico militar y buzos de las fuerzas de élite de la Armada tailandesa para acompañar a los niños durante el resto de su permanencia. Después de 9 días en la oscuridad, los jabalíes salvajes pudieron ver la luz nuevamente. Ansiaban comida y rogaron para que les lleven un platillo de arroz con carne. Pero el médico recomendó que les pusieran una dieta especial de alimento líquido medicado y agua mineral con vitaminas agregadas. Los rescatistas comenzaron a planear cómo extraer a los 13, algunos de los cuales no sabían nadar. Pensemos que estamos hablando de un corredor serpenteante e inundado de 4 kilómetros de cuevas que incluso para los buzos más experimentados era un trayecto difícil. De todas maneras, los rescatistas llevaron tanques de oxígeno dentro de la cueva para preparar la extracción de los niños. Pero el 6 de julio no trajo buenas noticias. El ex buzo de las fuerzas de élite de la Armada, Saman Gunan, era uno de los muchos voluntarios que habían llegado para ayudar en el rescate. Mientras estaba en el trayecto de rutina para entregar tanques de oxígeno a los niños, perdió la conciencia después de quedarse sin aire. Su compañero trató de sacarlo y revivirlo, pero lamentablemente Saman murió. Tenía tan solo 38 años. El tiempo continuaba pasando y los rescatistas habían identificado 3 posibles opciones de extracción. La primera sería entrenar a los niños para que bucearan las áreas inundadas de la cueva, un proceso tan peligroso que era considerado como el último recurso. La segunda, bombear agua de la cueva y esperar a que los niveles bajaran de forma natural, pero esto podía llegar a tomar hasta 4 meses. Y por último, la tercera, encontrar o perforar caminos alternativos hacia la cueva. Finalmente, el domingo 7 de julio, transcurridas 2 semanas desde que los niños desaparecieron, las autoridades tailandesas anunciaron que iban a tratar de sacarlos y pidieron a los periodistas y voluntarios que evacuaran las inmediaciones de la cueva. La lluvia que había golpeado incesantemente Mae Sai había disminuido en los últimos días, dando a los rescatistas una oportunidad. A cada niño se le dio una máscara de aire de cara completa para garantizar que pudieran respirar y se lo amarró a un buzo, mientras un segundo buzo los acompañaba.
Cada niño llevaba un tanque de aire amarrado al pecho y una manija en la espalda que utilizaban los buzos que lo acompañaban para dirigir los movimientos de los pequeños. El gobierno tailandés confirmó que a los niños y al entrenador se les administraron medicamentos contra la ansiedad para que estuviesen relajados y no entraran en pánico. Una vez que alcanzaron la cámara 3, llegó el momento de la segunda fase, que tomó otras horas. Cada niño fue colocado en una camilla y llevado por un equipo de al menos 5 hombres. En un momento tuvieron que colocar la camilla en una balsa y tirar de ella a través de las aguas, cuyo nivel llegaba hasta la barbilla. Los rescatistas tuvieron que guiar a los niños por una pendiente pronunciada usando un sistema de poleas. En algunas áreas rocosas formaron una cadena humana, pasando a los niños de una mano a la otra, mientras que en otras los deslizaron sobre tuberías que bombeaban agua. Uno a uno los jabalíes salvajes fueron sacados de la oscuridad de la cueva. Les dieron oxígeno antes de que fueran rápidamente llevados en ambulancias a un hospital de la ciudad de Chiang Rai. Los equipos de rescate los sacaron en 3 tandas de 3 días, ya que necesitaron tiempo para reponer los tanques de aire colocados en el recorrido. Para el momento que salió el último grupo de niños y el entrenador, los niveles de agua comenzaron a crecer de nuevo, tan rápido como 30 centímetros por hora. Mientras los niños estaban afuera, todavía quedaban personas en el interior de Tuam Luang. Estos eran los buzos de la marina tailandesa y el médico que había cuidado de los jabalíes salvajes, así también como Richard Harris, doctor y famoso experto australiano en buceo en cuevas. Ellos salieron poco después de que el último niño fuera rescatado. Momentos después, una bomba de agua dejó de funcionar repentinamente. Algunos dijeron que falló y otros que la apagaron. Las aguas se precipitaron y los trabajadores que limpiaban la zona huyeron del sitio. Fue una hazaña asombrosa. Después de 2 agonizantes semanas, los niños de las cuevas tailandesas y su entrenador finalmente salieron sanos y salvos. Los pobladores se alinearon en las calles que conducían al hospital animando las ambulancias. Las bocinas de los autos sonaban incesantemente. Las redes sociales tailandesas fueron inundadas con mensajes de amor y alegría. En todo el mundo, millones de personas que habían seguido ansiosamente la historia celebraron el regreso de los jabalíes salvajes. Vestidos con batas, con máscaras y sentados en sus camas de hospital, los chicos de las cuevas tailandesas saludaron al mundo. En el hospital, los niños y el entrenador fueron sometidos a una serie de controles de salud y a una cuarentena. Luego de este periodo, todos regresaron a sus hogares completamente sanos. El distrito y la cueva de Tuam Luang se convirtieron en famosos. Las autoridades locales ya están planeando transformar el complejo de cuevas en un museo y atracción turística. Actualmente, al menos 2 productoras de Hollywood están considerando llevar a la pantalla esta gran historia. Bueno, gente, hasta acá el tema de hoy. Te invito a que te des una vuelta por el canal. Tengo videos muy interesantes de historias, curiosidades y otras cosas. Por supuesto, agradecería que nos apoyes con un like y tu suscripción. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video.